Saludos cordiales, les habla Ana Clara Jaramillo Cadavid, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy vamos a hablar de la importancia y la obligatoriedad que tienen todas las empresas en el país de establecer un plan de emergencia. Este documento lo exige el Decreto 1072 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su artículo 2.2.46.25, donde da unos delineamientos y unos puntos específicos que deben cumplir todas las empresas para montar el documento adecuadamente, estructurar todo lo que debe tener un plan de emergencias. Entonces los invito a todas las personas que estén haciendo o estén elaborando ese documento para que se ciñan a lo que está solicitando la ley. Vamos a ver entonces algunos de los puntos específicos que se solicita en este documento para la prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Primero que todo, y como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, es importante hacer una inspección al local, edificio, bodega, fábrica, centro comercial, etcétera, que necesite hacer el plan de emergencias. Conocer cuál es su proceso productivo, cuáles son sus rutas de evacuación, sus puertas de salida, si algunas permanecen con candado, con llave, etcétera, y tener un plano a mano alzada inicialmente de cómo está organizada la empresa que estamos interviniendo. Debemos elaborar entonces un documento con su razón social, su NIT, su ubicación geográfica. Es importante conocer entonces en dónde está ubicada nuestra empresa, cuáles vecinos tiene, si al lado tiene una estación de gasolina, si al lado tiene una quebrada. O sea, todas estas posibles amenazas o estos posibles vecinos, cuál es su delimitación geográfica para conocer entonces las amenazas externas a las cuales están expuestos los trabajadores dentro de la misma compañía. El número de trabajadores, tener entonces a la mano una lista de trabajadores, quiénes y si están por turnos, quiénes trabajan de día, quiénes trabajan de noche, si hacen trabajo los fines de semana, saber entonces toda esta información de cada una de las personas que trabaja en nuestra compañía. En elaborar un listado con su nombre, apellidos, cargo, qué funciones desempeña, cuál es su grupo sanguíneo, en caso de emergencia a quién se le avisa, el parentesco, padre, madre, hermanos, esposa, cuál es el número de celular de esa persona y tener dos alternativas para llamar a alguien en caso tal de que ese trabajador tenga un accidente de trabajo o haya tenido lugar una evacuación de la planta y este trabajador posiblemente pudo salir lesionado en esta evacuación. Conocer entonces las condiciones de este trabajador, si es alérgico a qué medicamento, planta, alimento, y si toma alguna medicina especial, saber qué medicina toma, cada cuánto tiempo, porque debemos de saber toda esta información en caso tal de que el trabajador sufra o un accidente laboral o, como les había dicho en este momento, tenga que evacuar la empresa y salga malherido, porque a veces estos ejercicios de simulacros o de evacuaciones reales, las personas cuando no están preparadas, en muchas ocasiones salen lesionadas por evacuar rápido una empresa. Debemos entonces conocer muy bien las materias primas y los insumos que produce la empresa, si es una empresa que produce plásticos, si es una empresa que tiene materiales químicos altamente inflamables, altamente tóxicos para la salud, en fin, conocer todo el proceso productivo y en dónde están ubicadas
esas materias primas y conocer obviamente la cantidad para saber entonces cuál es el riesgo de incendio que puede presentar esa empresa. Saber entonces el sistema constructivo, en qué año fue construida la empresa, cuántos pisos tiene, cuántas personas están ubicadas por piso. Tener entonces un listado de todos estos trabajadores, porque en el momento de hacer la evacuación debemos de hacer un conteo de los trabajadores piso por piso y saber quién nos está faltando en un momento determinado. Conocer entonces el ancho de las escaleras para poder hacer un cálculo de cuánto se demora en salir la última persona que está en el lugar más alejado de la empresa en salir hacia el punto de encuentro. Es importante entonces, o uno de los aspectos más importantes es que este plan de emergencias debe estar basado en una política gerencial de emergencias, igual que un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene una política. El plan de emergencias debe tener entonces también una política desde el nivel obviamente gerencial. Posteriormente entonces hacer un inventario de qué tiene esa empresa, con qué cuenta para atender una emergencia, cuántos botiquines, camillas, gabinetes en este caso, la señalización, si es la adecuada, si está en cantidad suficiente o se necesita reubicar la señalización, si tiene detectores de humo, sistema de sprinkler, en fin, todo lo que nos lleve a identificar una posible amenaza para dar, obviamente, una orden de evacuación en caso tal de que se llegara a materializar. Debemos entonces también conformar una buena brigada de emergencias. Esta brigada de emergencias, como lo dije en el video pasado, debe tener personas claves en la empresa. Estas personas deben ser líderes, deben estar en buen estado físico y mental, deben ser personas que tengan un poder, un autocontrol ante una posible emergencia, deben permanecer la mayor parte de su jornada o que permanezcan más del 80% o permanezcan permanentemente en la empresa para que sean de la brigada de emergencias. No escogería a un mensajero para que sea parte de la brigada de emergencias cuando es una persona que está todo el tiempo por fuera de la empresa. Entonces debemos de tener y hacer una muy buena selección, que los candidatos de la brigada de emergencia quieran ser personas que formen parte de la brigada, no que sean nombrados directamente por el gerente o por la persona de recursos humanos o por sus compañeros, sino que también tengan una motivación y les guste estar en entrenamiento, en formación, en capacitaciones constantemente. No solo esto le va a servir para salvar la vida de un compañero de trabajo, sino también para salvar la vida en su propio hogar de un familiar o para atender una posible lesión o saber utilizar un extintor en un momento adecuado o saber reaccionar ante una emergencia real. Debemos entonces, cuando estemos haciendo este plan de emergencias, salir y conocer las empresas vecinas. ¿Qué hacen esas empresas vecinas? O más cerca que tenemos que tener un listado de la red de hospitales cercanos y de qué nivel de complejidad y de atención son para la atención de una posible emergencia. Estas empresas vecinas nos van a servir en un momento determinado, si también tienen su plan de emergencia y su brigada conformada, para tener un plan de ayuda mutua. Este plan de ayuda mutua es importantísimo porque en el caso tal de que se nos desborde una emergencia, podemos entonces tener un listado de empresas vecinas que nos puedan colaborar en la atención de lesionados con sus brigadistas, en la atención de fuego, si necesitamos en un momento determinado más extintores,
nos van a ayudar entonces antes de que lleguen los organismos de socorro en el control de los posibles lesionados para entregarlos entonces a las diferentes entidades de socorro y que sean remitidos a los diferentes centros, instituciones, hospitales y clínicas. Todo esto entonces es importante para hacer todo un plan de emergencias bien completo. Debemos de identificar muy bien cuáles son las amenazas entonces internas y externas. ¿A qué está expuesto nuestra empresa? Si tiene amenaza de robo, incendio, qué tan grande puede ser esa amenaza, y eso se va a calificar con algo que se llama el análisis de vulnerabilidad, que dependiendo del método que aplique, ese análisis de vulnerabilidad me puede dar alto, medio o bajo para las diferentes amenazas que yo identifique o que identifiquemos conjuntamente con la brigada de emergencias. Si es una empresa de papel, obviamente puede tener un riesgo alto de incendio, y dependiendo obviamente de los recursos y con lo que contamos para atender esa emergencia, la idea es ir minimizando esos riesgos que son altos de amenazas para que la mitigación y las labores de salvamento, de rescate, sean óptimas en el momento de atender una futura emergencia. Tener entonces muy bien definidas las rutas de evacuación, planos en cada área de la empresa, tener planos de emergencia donde se ubiquen, dónde están las camillas, dónde están los extintores, dónde están los botiquines, e indicar la persona que está parada mirando ese plano: usted se encuentra en este momento aquí, y señalarle por dónde va a evacuar la empresa en un momento en el que suene una alarma. Indicarle a los visitantes, es muy importante que los visitantes tengan en cuenta cuál es el sonido de la alerta, cuál es el sonido de la alarma y por dónde se deben desplazar en caso tal de que deban evacuar la planta, y cuál va a ser el punto de encuentro. Debemos de igual manera, de acuerdo a las amenazas que tenemos, realizar los planes operativos de emergencia para cada una de las amenazas y difundirlos entre todos los trabajadores. Un plan de emergencias no funciona si se trabaja solo. Debemos involucrar a todas las personas de la organización, desde el nivel gerencial hasta los mandos medios y todos los trabajadores, para que todos conozcan qué tiene el plan de emergencia, qué está haciendo la empresa, dónde están ubicadas las mangueras, dónde están ubicadas las personas que saben de primeros auxilios, de control del fuego, de evacuación. Todos los integrantes entonces de la brigada de emergencias nos van a ayudar o van a servir para inspeccionar los equipos, para reponer los elementos o solicitar al encargado de seguridad y salud en el trabajo la reposición de elementos que se saquen cuando se atiende un lesionado. Ya les había hablado del plan de ayuda mutua, importantísimo conocer entonces a quiénes tenemos de vecinos y cómo nos podemos colaborar en caso tal de un plan de emergencia. Y este documento del plan de emergencia lo vamos a revisar y lo vamos a actualizar mínimo una vez al año. ¿Por qué? Porque en las empresas se pueden hacer cambios de rutas, puertas, en fin, reubicación de lugares de trabajo. El parqueadero lo cerraron más porque colocaron una bodega. En fin, todos los cambios internos que pueda tener esa empresa van a modificar entonces esos planos y tienen que estar actualizados para que las personas, los integrantes y los ocupantes puedan hacer una evacuación segura hacia el punto de encuentro. Entonces, básicamente estos son como los puntos y los aspectos claves que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a desarrollar un documento del plan de emergencias,
para que sea un documento en que cualquier persona, cualquier trabajador que lo mire, que lo lea, lo entienda fácilmente y entienda quiénes son de la brigada, comprenda entonces todos los puntos que hay que seguirse en caso de una determinada emergencia y obviamente conocer cuáles son las entidades de socorro, saber cuál es su administradora de riesgos laborales, su EPS, en fin, toda esa información es básica para nosotros poder articular un buen plan de emergencias y que sea un éxito cuando se desarrolle un simulacro. Los simulacros de evacuación se pueden hacer con previo aviso o sin previo aviso. Inicialmente es importante hacerlos con previo aviso para que la comunidad, la población, sepa que estamos en un ejercicio de simulacro, para que no los vaya a coger obviamente en una crisis de ansiedad, una crisis de angustia al no avisar. Es importante entonces avisar cuándo se va a hacer este simulacro de evacuación, la hora para poder entonces realizar una evacuación efectiva y tomar tiempos para mejorar cada vez más los tiempos de respuesta sean más cortos de acuerdo a las diferentes emergencias que se presenten en nuestra empresa. Les habló entonces Ana Clara Jaramillo Cadavid, soy especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo y acabamos de ver los componentes básicos que debe tener un plan de emergencias de acuerdo al decreto 1072 de 2015, el cual obliga a todas las empresas a tener un plan de emergencias estructurado para atender entonces los posibles lesionados y obviamente la mayor prioridad es salvar la vida de las personas integrantes de nuestras empresas. Muchas gracias.